por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Siempre muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify también. Síganos en nuestros canales de YouTube, en todas las plataformas. Y recordarles que pueden también escucharnos en el 1670 de AM Radio Anáhuac y que todos los miércoles salimos con una nueva emisión a través de Código Libre en punto de las 9 de la noche. Síganos, por favor. Nótese que no podemos decirles a nuestros radioescuchas y sobre todo a las personas que nos ven, porque nuestros fondos de pantalla mienten y no saben dónde estamos. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ay, este es un pretexto muy filosófico, Juan Carlos, que a ti te va a venir a todo dar. Vamos a hablar de las mentiras y de las mentiras en oposición de qué es la verdad y qué tanto es tantito al faltarle a la verdad. ¿Qué es mentir? Y bueno, sobre todo mentir como pretexto literario, porque el que fantasea miente o dice el que falla siempre la verdad está mintiendo y el que narra siempre la verdad o se oculta algo y dejar de decir la verdad es mentir. De todo eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y sobre todo la mentira como recurso literario ha sido utilizado mucho desde los efectos de la mentira en un grado superlativo que es la intriga, también los narradores mentirosos, en fin, vamos a hablar de varias expresiones de la mentira y de cómo esto ha impactado pues al mundo literario en reflejo de lo que es el mundo de la vida real. Hay quienes dicen que los escritores pues, somos los grandes mentirosos de la humanidad, ¿no? Porque estamos inventando historias. Pero justo Ceci ahorita nos estaba poniendo en contexto si realmente el término o el concepto de la mentira es tan malo como se ha satanizado a lo largo de la historia, ¿no? Por supuesto que tiene una parte ética, una parte moral, todo esto, pero están también las famosas mentiras piadosas. Y entonces aquí podríamos empezar a debatir hasta dónde se permite mentir, hasta dónde ya cruzaste esa frontera de lo ético, de lo moral, ¿no? Y por el otro lado, pues, ¿qué seríamos los escritores sin esta imaginación? Ya decía Einstein que es mucho más importante la imaginación que el conocimiento, y lo decía Einstein, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esa imaginación es como puedes crear. Y nosotros, escritores, somos creadores de contenidos, creadores de historias, creadores de narrativas, ¿no? Entonces, qué importante este tema. Es muy polémico, que vamos a ir viendo ahorita cómo lo desglosamos. Ya Juan Carlos y yo ahorita platicábamos algunas cosas fuera de micrófonos, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, ¿no? Hasta dónde el personaje era un mentiroso, porque pues, él se creía todo lo que se imaginaba, pero lo eran, realmente era un mentiroso por eso, ¿no? Entonces, elementos como esos, historias como esas son los que vamos a ir desglosando en un momento más. Gran tema, las mentiras hoy en nuestro programa. En el caso del escritor queda más claro que es un mentiroso porque además inventa, genera personajes. Estoy pensando, por ejemplo, en el Humbert de Lolita de Nabokov. Es un juego bien interesante literario donde el autor miente, pero miente dentro de un universo fantástico donde esto se permite. Me quedé pensando si el profesor también miente, si el profesor con afán de llevar al alumno más adelante, de llevarlo más lejos también ayuda mintiendo a el alumno. Son cuestiones efectivamente, como decía Ceci, filosóficas. Ya muy filosófico, también platicaba con Raúl, si el mitómano es realmente un mentiroso, porque miente y no se da cuenta de que miente, y entonces si eso tiene una carga moral o no. Hablar de la relatividad de la verdad. Hemos platicado muchas veces de que debemos leer en la parte histórica tanto a los vencedores como a los vencidos. Y es que en realidad hay dos maneras o dos perspectivas de ver
el mismo acontecimiento, ambas igualmente válidas, y hablar de la verdad en ese sentido se vuelve complicado. Y también creo que vale la pena hablar de la diferencia entre la mentira y el engaño, Claro. o si todo engaño es mentira. Yo creo que todo engaño sí es mentira, pero en fin, a mí, fíjate que me gustan las definiciones porque nos ponen por lo menos un piso del cual partir. La RAE define la mentira como una expresión o una manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que se piensa o a lo que se siente. En esta condición, al contrario de lo que podríamos pensar o de lo que en algunas tendencias nos han dicho, vamos, la mentira no sería lo contrario a la verdad, sino a la veracidad. Y carambas que ahí sí entramos otra vez en terrenos muy filosóficos, pantanosos, porque entonces aquí estamos hablando de intención, Juan Carlos, como tú bien decías. O sea, yo puedo creer que el mundo es plano y decirle al mundo que el mundo es plano y no estoy mintiendo. En cambio, cuando yo quiero llevar agua a mi molino y por eso estoy faltando a la verdad, entonces estoy mintiendo. Una cosa es estar equivocado y otra cosa es ser un mentiroso. Y para decir mentiras hay que tener esa intención. Sí, ahí la definición de la Real Academia de la Lengua Española pues ya nos pone un poquito en jaque con lo que todo el mundo piensa sobre la mentira, ¿no? Entonces, efectivamente, como lo expresa ahorita Ceci, es simplemente contrario a la veracidad. Y si yo creo algo y lo manifiesto, pues solamente hay dos vertientes, o estoy en lo correcto o estoy equivocado, pero no me hace un mentiroso. Creo que lo explicaste muy bien. También me quedé pensando en lo que comentaba hace rato Juan Carlos, de que los profesores a veces también en este afán de impulsar, de motivar a los alumnos, podrías caer ligeramente en unas mentiras. Me hizo pensar, a ver si la vieron, una gran película que se llama El Gran Pez de Tim Burton, que precisamente el personaje de joven, que es interpretado por Ewan McGregor, y ya de viejo con Albert Finney, ¿sí? Es un tipo que se la pasa siempre contando historias a la gente cercana, y de algo que aconteció, de una realidad, lo enriquece con algunas mentiras para hacer más atractiva esa narrativa. Entonces, hay quien decía, este es un viejo mentiroso, tal cual, y hay quien decía, qué maravilla poder escuchar las anécdotas que de algo tan simple que le aconteció en su vida, lo enriquece con una narrativa extraordinaria que cautivaba los oídos de quienes le ponían atención, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente es malo la mentira? Y esto, por regreso al comentario que yo decía hace rato, los escritores, sobre todo los que hacemos ficción, ¿no? Novelas, cuentos, pues somos los grandes mentirosos. Yo lo he hecho, ¿no? Tomar de algún acontecimiento real, de alguna experiencia, solamente un pequeño elemento, y lo demás es meterle descripción, narrativa, mucha más historia. He estado leyendo recientemente el libro de Homo Ludens de Huizinga, donde habla de que hacer trampa adentro de los límites del juego no es la manera de eliminar el juego. Es decir, el tramposo, mientras no lo sorprendan, puede seguir jugando. Y una vez sorprendido, se le puede poner un castigo por haber sido tramposo. Lo que rompe con el juego no es la mentira, no es el engaño, sino el hecho de que aquel que hace trampa no lo quiera admitir, porque entonces se vuelve chocante y rompe con el juego que se da dentro de esta atmósfera. Y hablando de atmósferas, quizá la atmósfera que mejor deja ver el tema de la mentira sea la atmósfera política. No nos vamos a meter en esos rubros, pero la mentira también es una exageración, como bien mencionaban, y estaba pensando, ya para cerrar mi apunte filosófico, en esta, digamos, en esta como forma de ver las cosas de Immanuel Kant, en el que decía si debemos o no debemos mentir. Y él decía, debemos comportarnos de tal manera que todo lo que nosotros hagamos sea válido para todos. Y entonces te preguntaban, si un asesino se mete a tu casa y alguien toca la puerta preguntando si el asesino está dentro, la pregunta que hace Kant para saber si hay moralidad o no hay moralidad en el acto de la mentira es, ¿debemos o no debemos mentir para proteger o no proteger a esa persona? Y sabes, también regresando al tema filosófico, Agustín de Hipona decía que no todas las mentiras son iguales. O sea, la mentirota grandota es la mentira capital, pero también hay otro tipo de mentiras. Una mentira que es para evitar la injusticia, mentiras que pueden llegar a ser útiles, mentiras que te hacen reír, mentiras humorísticas, ¿no? Mentiras
maliciosas, en fin, o sea, todas estas clasificaciones son autoexplicativas, pero claro, que la mentira capital, pues ya nos dijeron en los 10 mandamientos que no mentir debe de ser lo que debe ser, ¿no? Rápidamente, para cerrar ya también mi comentario, ahorita decía Ceci, las mentiras útiles, ¿no? Y Juan Carlos también hablaba ahorita de un poco de política, que decía que no nos vamos a meter. Sí, vamos a meternos, ¿por qué no? Uno de los grandes personajes de la historia, propagandísticamente hablando, pues ha sido Joseph Goebbels. Y él hizo grandes estas frases de miente, miente, que algo quedará. Mientras más grande sea una mentira, más gente lo creerá. O la famosa, una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Y vean todo lo que lograron, ¿no? En su momento, no estamos hablando de cosas positivas, cosas negativas, simple y sencillamente lo que puedes lograr a través de las mentiras. Y al final todo este tema se queda enmascarado en la parte del lenguaje, porque nosotros utilizamos el lenguaje, utilizamos la literatura precisamente para mentir. Pero vamos a continuar en la siguiente sección. Autor desconocido. En este programa de mentiras, que no es un programa de mentiritas, quiero hablarles de las mentiras que hicieron historia. Si bien se contraponen en nuestras concepciones sobre la moralidad y el bien, las mentiras han sido pilares para el desarrollo de acontecimientos que cambiaron todo el curso de la historia como la conocemos. Les voy a platicar algunas de estas grandes mentiras que han sido relevantes en la historia de la humanidad. La primera a la que me gustaría referirme es la mentira que desencadenó la guerra de los misiles. Dentro del contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética se fijó en la isla de Cuba como un punto estratégico para la difusión de toda la ideología comunista, así como para tener un lugar clave en caso de que estallara una guerra contra Estados Unidos. O sea, qué mejor lugar que la isla que está pegadita y está a la entrada del Golfo de México. Todo comenzó con una sospecha de que Estados Unidos estaba conservando y observando la llegada de materiales soviéticos a la isla, tanto armas como ideología, como dinero, etcétera. La Unión Soviética mintió alegando que solo estaban vendiendo armas defensivas a Cuba, tratando de esconder el hecho de que en realidad estaban instalando misiles en toda la isla. La verdad fue descubierta el 14 de octubre de 1962, cuando un avión espía estadounidense capturó una fotografía en donde quedaban claras las evidencias de los depósitos y de las instalaciones militares de la Unión Soviética en la isla. Eran tiempos del presidente John F. Kennedy y 6 días después ocurriría este famoso episodio de la crisis de los misiles, cuya conclusión terminó con el líder ruso Nikita Khrushchev cediendo ante las amenazas de los norteamericanos. Fue un momento crítico de muchísima diplomacia en el que Henry Kissinger se hizo de la diplomacia antes que de la guerra. Por otro lado, también en los Estados Unidos está el escandalazo de Nixon y los papeles de Watergate. Este es uno de los episodios más escandalosos dentro de la historia política de los Estados Unidos. Un año antes de la exitosa reelección del presidente Richard Nixon en mayo de 1972, un grupo de hombres irrumpió en el Comité Nacional Demócrata, el cual estaba ubicado en el Hotel Watergate en Washington, D.C., por eso se llama el escándalo de Watergate. Allí, el grupo de hombres interceptó y robó documentos de altísima confidencialidad del Partido Demócrata. Recuerden que Nixon era republicano. Tiempo después, y luego de haber capturado a los perpetradores del asalto, descubrieron que ellos habían trabajado en la campaña de reelección del presidente Nixon, imagínense nada más. A pesar de que las sospechas estaban bien fundamentadas de que el presidente Nixon fue reelegido y luego de haber negado rotundamente su participación en el evento, sácatelas. Un grupo de reporteros trae a la luz y muestra todo el engaño de Watergate. ¿En qué acabó el engaño de Watergate? En el presidente Nixon renunciando a su posición
como presidente de los Estados Unidos. Es uno de los escándalos más grandes que ha habido. Claro, él al renunciar se ahorró la vergüenza del impeachment. Por otro lado, están también los papeles del Pentágono. Esto pasó durante los acontecimientos de la guerra de Vietnam. Los papeles del Pentágono fueron un registro de alta clasificación confidencial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el cual documentó y registró todas las intervenciones y participaciones políticas y militares de Estados Unidos en Vietnam en el marco de 1945 hasta 1967. Dichos registros tenían como evidencia que diversos presidentes de los Estados Unidos habían auspiciado y en cierto modo provocado la guerra a través de apoyos militares, que estuvieron planificadas todas las intervenciones desde años antes para poder justificar la presencia militar en esa parte de Asia. El caso es que los ciudadanos estadounidenses vivieron engañados sobre las acciones de Estados Unidos hasta 1971 y fue cuando un analista militar filtró todos estos registros que expusieron a todas estas figuras presidenciales y fueron publicados en el New York Times. Y bueno, pues sí, algunas mentiras también hacen historia. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo te gustaría empezar a mentir el día de hoy? Mira, me gustaría empezar a mentir con el primer gran mentiroso que conocimos de niños y que es el gran mentiroso de los niños, que es Pinocho, ¿no? Pinocho, este personaje que pues es un muñequito de madera que quiere y aspira a ser un personaje de piel, de carne y hueso. Y Gepetto, este carpintero, que es el que lo confecciona, lo arma, quiere también tener un hijo. Entonces, el hada azul le concede a Pinocho animarse e irse humanizando cada vez más. El problema es que cuando Pinocho miente, le crece la nariz y le crece la nariz y le crece la nariz, y claro que Pinocho va a sufrir las consecuencias de estar faltando a la verdad. ¿Quién no ha oído hablar de Pinocho? Y Pinocho verdaderamente es un personaje entrañable, es un personaje al que, a pesar después de sus mentiras y gracias a que se arrepiente de ser mentiroso, tendrá un final feliz. Es un buen ejemplo el que pone Ceci, ¿no? No lo había pensado hace rato cuando leía el guión, pero sí esta historia de Carlo Collodi, ¿no? Que nace en los periódicos y bueno, después trasciende también a los libros, a la literatura, a las películas, pero sí, Pinocho está lleno de mentiras y ahora sí que culturalmente, en la cultura popular, vamos a decirlo así, cuando alguien te dice te está creciendo la nariz, pues alude a eso, ¿no? A que estás diciendo una mentira. Entonces, es un gran ejemplo el que nos pone Ceci. Y bueno, con otro de los libros que encontramos aquí en el guión, no lo he leído, pero ahorita voy a decir por qué viene la relación. Se llama La habitación de Giovanni, de James Baldwin. Me pareció un libro interesante porque me recordó también varios de los textos que vamos a encontrar aquí, me recordaron algunas películas. Este particularmente ahorita les platico. ¿De qué trata esta historia? ¿No? Pues sobre el engaño que vive un hombre que es supuestamente heterosexual, pero poco a poco se van dando cuenta que tiene pues sus propios deseos reprimidos, ¿no? Entonces va mintiendo socialmente para poder encajar, pero en realidad él ya tiene de manifiesto en sus sensaciones y sentimientos pues otra tendencia, otra orientación. Esto seguramente pues le debe de pasar a muchísimas personas, tanto así que hay una película muy similar a esta temática del autor James Baldwin, ¿no? Quizá la vieron, se llamó, en su título original la película se llama Far From Heaven, ¿sí? Lejos del cielo, fue como le pusieron en español, que es con Julianne Moore y Dennis Quaid, que supuestamente son una familia tradicional, ¿no? Todo normal, todo bonito, les va muy bien económicamente, ella es la típica ama de casa, él es el típico empresario adinerado, hasta que realmente pues, nos vamos dando cuenta que él también tiene una represión hacia su orientación sexual hasta que ella lo cacha, ¿no? En el acto. Entonces, imagínense la temática tan fuerte de todo esto y se desvanece ese mundo de rosa, de castillos que tenías,
se cayó de pronto, ¿no? Entonces, creo que es una temática interesante cuando te mientes a ti mismo y terminas por mentirle a la gente más cercana. Claro. Regresando al tema de Pinocho, nada más una puntualización, y es una teoría que dice que ese libro se escribió para ayudar a la gente a entrar en la masonería. Y esto es bien interesante porque nadie que pudiera ser masón, al menos parte del gremio, se supone que pues, entre los miembros del gremio no podría haber mentiras. Y se supone que Carlo Collodi sería un masón, y al generar esta historia en el que pues, lo mejor es no mentir para poder ser parte de esta fraternidad. Voy a remitirme ahora o nuevamente a los clásicos, ya saben que a mí me gusta mucho, y voy al Mahabharata. El Mahabharata es una historia en la que hay muchos engaños, muchas mentiras y, como ya vimos en un programa, muchas maldiciones. La cuestión es, hay un juego de dados en el que los Pandavas hacen trampa a los Kurus, y esto va a terminar en una batalla que va a durar cerca de 20 días. Dentro de la batalla, uno de los grandes gurús de toda la familia, el famoso Drona, va a dejarse morir en la batalla cuando es el comandante en jefe de los Kurus, porque el líder, el príncipe de los Pandavas, lo engaña y le dice una mentira. Ashwatthama, que es el nombre del hijo de Drona, ha sido muerto. Y aclara a Yudhishthira, pero bajito, el elefante llamado Ashwatthama. Cuando Drona cree que su hijo Ashwatthama es el que ha muerto y no el elefante llamado Ashwatthama, él va a renunciarse, se va a poner en una posición yógica para que sea ejecutado en medio de la batalla. Una de las grandes mentiras de la literatura y muchas de las mentiras que se tejen para ganar la guerra. Sí, por supuesto. Yo quiero remitirme a literatura postcolonial. Hay un libro verdaderamente muy bien escrito, está escrito con palabras de mucha ternura, que es El Dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy. ¿De qué se trata? La anécdota es que unos gemelos son engañados, y aquí es en donde traemos agua al molino, ¿verdad? Y separados durante más de 20 años. Cuando se reencuentran, porque tienen esa posibilidad, se dan cuenta de que han vivido ellos mismos con un recuerdo idealizado sobre el otro, sobre su hermano. Y las cosas, pues claro que nunca van a volver a ser lo de antes, pero una mentira mutua hará el intento de mantenerlos unidos para no perder esta conexión. El amor y el miedo se fusionan en los sentimientos que expresa esta obra de Arundhati Roy, dos hermanos que mienten con buenas intenciones y que están asustados de perder esos lazos y además de perder su pasado, y quieren mentir para que se les cumpla esa mentira y se convierta en verdad. Un juego muy interesante que hace Arundhati Roy. Hay una novela muy interesante de Thomas Hardy que se llama El alcalde de Casterbridge, ¿no? Imagínense ustedes la historia en la que un hombre alcohólico, ¿no? En un arranque de borrachera y de ira, se le ocurre vender a su esposa y a su hija a un marinero, ¿no? Por supuesto, después de ello se va a arrepentir, va a ir en búsqueda de su esposa y de su hija, pero cuando finalmente las encuentra, ¿con qué se topa? Que ellas están ya mucho mejor sin él, ¿no? Y entonces tiene que revertir todo a base de mentiras o de realidades. ¿Cómo vuelves a convencer a tu familia de regresar contigo después de que las traicionaste de esa manera, de venderlos, ¿no? Entonces, ahora necesitas utilizar la mentira, pero a tu favor, para ver cómo le haces para convencerlo. Esto también, de nueva cuenta, esta historia de Thomas Hardy me hace pensar en otra película de los años 80. Quizás la vieron también ustedes. Se llamaba No sin mi hija, que era con Sally Field y Alfred Molina. No es exactamente la misma historia, pero de nueva cuenta tiene que ver con los engaños, con las mentiras. El personaje de Alfred Molina era un tipo islámico que vivía en Estados Unidos, se casa con Sally Field, tienen una hija y de pronto la engaña, las engaña a las dos diciendo que van a viajar para conocer a la familia de él allá en Medio Oriente. Se las lleva y cuando llegan allá les dice, ya no vamos a regresar a Estados Unidos y van a tener que adoptar la cultura del Islam. Prácticamente las rapta,
¿no? Su propio esposo, su propio padre. Y entonces el personaje Sally Field lo que está procurando es ver cómo va a regresar a Estados Unidos a base de mentiras también, ¿no? Pero ¿quién no mentiría de esa manera después de que te rata, ¿no? Entonces, por ahí encontré algunas similitudes con esta gran historia de Thomas Hardy, muy interesante, de 1984, No sin mi hija. Y No sin mi hija, si no me equivoco, también está basado en una novela, solo que aquí tengo un poco la laguna. Y a Thomas Hardy habría que leerlo más. Yo estoy recordando ahorita una historia que se llama Conciudadanos, en la que él es un marido infeliz, pero no se lo dice a la esposa. Y esto es interesante porque, como dice una canción, el silencio es la más elocuente forma de mentir. Y hablando de silencios, ahí les va mi teoría, quizá uno de los grandes mentirosos de la literatura es William Shakespeare. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos quién es. Si es el silencio la mayor forma de elocuente de mentir, Shakespeare es el gran mentiroso de la literatura. Y sí sospecho, soy de los que considera que sí había una persona que sabía lo que estaba haciendo detrás de la figura de William Shakespeare y que tenía que mentir porque no podía revelarse. Desgraciadamente no sabemos bien a bien qué es lo que ocurre. Y dentro de las novelas, o bueno, dentro de las tragedias de Shakespeare, estoy pensando en Otelo y en el personaje de Iago. Iago es el gran mentiroso, le ha metido la cizaña a Otelo en la cabeza de que su esposa le pone el cuerno. Y los celos exacerbados de Otelo pues conducen a una tragedia absoluta. William Shakespeare, El silencio como forma de mentir, como ven. Pobre Desdémona. En fin, yo quiero regresar a un autor actual, Premio Nobel de Literatura, Coetzee, en una novela, él en todas sus novelas juega mucho con mentirosos, pero Esperando a los bárbaros es así, esta novela muy sudafricana, en donde los líderes de un imperio deciden que quieren deshacerse de los bárbaros. ¿Y quiénes son los bárbaros? Pues los otros, los que son diferentes. ¿Y cómo le hacen? Los empiezan, a ver si les suena un poquito, empiezan a hablar de los otros, de los que no piensan igual a ellos, como los que representan un peligro, como los que van a faltar a su integridad, los que están diciendo mentiras todo el tiempo, y entonces empiezan con una campaña de odio y empiezan a matar a todos los que sean diferentes a ellos. Es una referencia a dictaduras, sobre todo a dictaduras y a gobiernos populistas genocidas a lo largo de los siglos. ¿Dónde está la mentira? La mentira, esta forma de usar la mentira como materia prima fue lo que le generó esta posibilidad de candidatearse al Nobel y ganarlo, porque el autor en este libro hace ver cómo los personajes manipulan la verdad para justificar violencia, mintiéndose a ellos mismos, diciendo que son la divina envuelta en huevo, que son los poseedores de la verdad. Hay que tenerle mucho miedo a los que dicen ser ellos los que están sentados en el trono de la verdad, y a partir de ello hacen sus barbaridades y justifican sus barbaridades. No, pero Raúl no está sentado en ese trono. Es que vi la sonrisa de Juan Carlos y dije, ya pensó en mí seguramente. Oye, Ceci, no nos vayamos tan lejos con del libro que estás mencionando, a contenidos muy de moda, muy vigentes, como La Casa de Papel, ¿no? En la que se tergiversa la información justamente a partir de esta banda, hay que decirlo, esta banda de ladrones, porque son los rateros, ¿no? Y ahora resulta que son los héroes y se justifican a sí mismos que son los representantes de una sociedad hispana, ¿no? Que han vivido subyugados por, no una dictadura, pero un gobierno autoritario, ¿no? Y de todo lo que se queja la sociedad. Yo no estoy diciendo ni que estoy a favor ni que estoy en contra, pero son temas muy recientes, muy, muy vigentes, y en La Casa de Papel lo vemos de manifiesto, ¿no? Ya los antihéroes se justifican a sí mismos de por qué deben de robar la casa de moneda, ¿no? Pero bueno, otro de los libros de los que yo iba a hacer mención es uno que se llama Ojos Azules, de Toni Morrison. También me parece muy relevante, muy trascendental la temática que se aborda en esta novela, y ahorita explico por qué. Primero, ¿de qué trata esta historia? Imagínense una pequeña niña de raza negra que crece en una familia pobre, muy hostil,
muy, muy complicada para ella, y lo único que desea esta pobre niña es escapar de esa familia a base de mentiras, poder salirse de esa realidad absoluta que la está pisoteando, que la está haciendo sufrir, y entonces mentalmente esta niña en su imaginación va creando una percepción propia muy distinta. Se ve a ella como una niña de piel blanca, de ojos azules, ¿no? Y que nada tiene que ver con su familia. Entonces, a través del autoengaño, ella trata de salir de su propia realidad, pero termina por creerse todo eso. Imagínense el impacto social que genera todo esto. ¿Por qué decía que me parece un tema relevante? Porque hay otros contenidos también que nos pueden parecer algo similares. Por ejemplo, empezando por una película, recordarán una película mexicana con Pedro Infante, Angelitos Negros, ¿no? ¿Se acordarán ustedes justamente de una pareja blanca que terminan por tener una hija de raza negra, ¿no? Y entonces la esposa lo culpa a él era un cantante muy famoso, el personaje de Pedro Infante, y hay una batalla, la mamá no quiere a la niña y él es el único que la protege, ¿no? Pero vámonos a un ejemplo total y completamente real sobre esta misma historia de Toni Morrison. ¿Qué podemos decir de Michael Jackson, ¿no? Uno de los íconos del pop, un personaje real que creció en una familia del espectáculo con el manager que era el papá, que los explotaba, hay que decirlo, ¿sí? Pero de raza negra, y todos estos complejos y frustraciones que van mermando poco a poco en la vida de Michael Jackson, él mismo se quiere convertir en una persona de raza blanca, digan lo que digan, y entonces ya sabemos, ¿no? Estas operaciones que tiene, que luego decían que era una enfermedad, no es cierto, mentira, era una pampaseada lo que él tenía, y entonces estos complejos se van deteriorando en su aspecto físico por no querer ser un hombre de raza negra, ¿no? Qué complicado y cuántas personas no estarán allá afuera viviendo situaciones similares a estas. Hablabas de las consecuencias sociales y tienes mucha razón. Y Casa de Papel quizá es más claro de ver porque es una situación pues, medianamente real, poder robar un banco que ahí está. Me preocupa más en las cuestiones más de fantasía y estoy pensando, y sé que es muy polémico lo que voy a decir, en todo el mundo Marvel, en todo el mundo de los superhéroes, donde en películas como Suicide Squad vemos a los villanos como héroes. Y entonces estamos cambiando porque es justificable. La sociedad es tan mala con nosotros que podemos por eso justificar que es ser ladrones, ser matones. Estoy pensando en la película El Guasón. Esto no es nuevo, ya llevamos varios años y esto tendrá consecuencias sociales. Y por supuesto, y quiero referirme a dos historias que a mí me chirrian espantosamente. Una es mi novela favorita de Umberto Eco, se llama Baudolino. En Baudolino hay un personaje, Abdul, amigo desde el inicio de la aventura de Baudolino, que quiere encontrar a su princesa del cuento infinito, a esa persona perfecta que es su perfecta pareja, y al ser atacados por unas bestias, Baudolino se da cuenta que Abdul va muriendo. Estamos hablando de la página 130, maldito Umberto Eco, y engaña a Baudolino, Abdul, poniéndole dice un como plato de plata, de modo que Abdul pueda ver su reflejo y le va contando conforme va expirando que ahí está su princesa, que la ha alcanzado, que el objetivo de su existencia ha sido logrado. Y le miente, pero es una mentira piadosa, una mentira para que pueda morir Abdul en paz. Y la que me hace chirrear de manera brutal es La vida es bella de Roberto Benigni, wow, que además ganó el Oscar y me parece una mentira fantochísima. A mí no me gusta nada en lo absoluto, pero es una mentira que logró construirle en la historia a este niño para que él no se diera cuenta en realidad de la brutalidad de la guerra que estaban viviendo. Pero ahí hay otro gran mentiroso en el cine. Bueno, yo quiero hablarles de mi mentiroso favorito, y ese es el que Juan Carlos se refirió, y es el mejor narrador mentiroso de toda la literatura, y estoy hablando, por supuesto, de Humbert, por supuesto, estoy hablando del grandísimo Vladimir Nabokov, estoy hablando de la tremenda Lolita, que se basa en la vida de un mentiroso que mintió y mintió y mintió para cometer uno de los pecados más graves que existen en este. Lean Lolita si quieren saber lo que es el grande mentiroso. Iba a hacer mi aportación, pero como no nos queda mucho tiempo, sé que Juan Carlos está mordiendo la lengua por poder opinar al respecto. Entonces te voy a ceder la palabra, mi estimado Juan Carlos.
No, bueno, es que en el guión había puesto Ceci que el personaje de Raskolnikov era un gran mentiroso porque se miente a sí mismo, pero yo no estoy de acuerdo con eso por una razón muy sencilla. Una persona que tiene remordimiento no se está mintiendo a sí misma, solo se está probando a sí misma. Y eso me parece que es un poquito distinto. Ay, Pero pero eso lo nunca se vamos a hace dejar para otro responsable. programa. No es mentira que vamos a hacer un programa de Dostoyevsky y Nabokov. Nos queda un minuto, así que vamos a despedir el programa, por favor. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado a lo largo de todo este año a generar los guiones. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias por toda pues, su presencia en este proyecto. Juan Carlos y yo, antes de empezar este programa, sabíamos que este tema iba a salir en algún momento, por eso lo dejé. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ¿no? Agradeciendo nuevamente a todo el equipo de edición. Un abrazo muy fuerte, ¿no? Son Carla Ángeles, Daniela Muñoz y todos los que colaboran con nosotros. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Nada más para puntualizar, muy recomendable leer la novela picaresca española, que es la primera vez en la que hay pillos, pícaros, mentirosos, y es la primera vez que dejamos a los héroes de lado y empezamos a hacer un poco más la novela como la conocemos el día de hoy. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Brandon Julia, Valeria Martínez, a Inar Rendón por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Lo que más me molestó no es que me hayas mentido, sino porque a partir de ahora ya no podré creerte. Friedrich Nietzsche.